Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Ochoa y en el siguiente video tutorial aprenderás el concepto de logo, su clasificación y su elaboración a partir de un programa de edición vectorial. Bienvenidos. La mayoría de productos que nosotros consumimos, la mayoría de tecnología que utilizamos, están representados a partir de un logo. ¿Qué es un logo? Pues básicamente es un elemento gráfico que identifica una empresa, un proyecto, una institución, un producto. Los logos se componen de signos, esos signos a su vez de iconos, índices y símbolos. Un icono es básicamente una representación que se asemeja a la realidad. Un índice es una continuidad, es algo que me sugiere en dónde se encuentran algunos elementos. Y por último, el símbolo es un acuerdo cultural. Con las siguientes representaciones visuales que vemos en la pantalla, haré el ejemplo de esos conceptos. Empecemos por el que se encuentra al costado izquierdo. Tenemos un icono de una silueta femenina y una silueta masculina. Ya por un acuerdo cultural, conocemos que hace referencia a un baño público. Sin embargo, yo no solo debo reidentificar un baño a partir de esos elementos. Yo también los puedo identificar a partir de una tuerca, un tornillo, unas botas, unos tacones, o incluso puedo encontrar una puerta que diga bla y la otra diga bla 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 y ya podemos identificar a qué hace referencia. El siguiente elemento que se encuentra ahí desde el contexto matemático, podría considerarse como un símbolo infinito, pero también podría verse como un número, en este caso el 8. Sin embargo, desde otro contexto, desde otro acuerdo cultural, eso me podría indicar que es una pista de carros, viéndolo desde la vista superior. El siguiente, pues aparentemente es una figura muy sencilla. Podemos identificarla de diferentes formas, sin irnos desde la parte conceptual. Podemos decir que son dos zetas, podríamos decir que son dos L's unidas, pero si unimos la parte histórica y si nosotros llegamos a reutilizar este elemento gráfico, podríamos estar cometiendo algún error, porque desde el concepto alemán, pues tiene otra ideología, ¿sí? Hace parte del concepto nazi. Y por último tenemos el icono que seguimos dándole uso en pleno siglo XXI, que es el del disquete. Para los que desconocen, pues un disquete básicamente es un espacio de almacenamiento en el cual uno guardaba los archivos en la época de los 90. Hoy en día, pues se sigue manteniendo la lógica del guardado y se convirtió pues en un símbolo para todos los programas que nosotros utilizamos. Si ustedes van y miran en la mayoría de ellos, el icono de guardar puede estar representado a partir de este elemento. Bueno, los logos obviamente tienen una clasificación muy ardua, muy grande, pero a continuación hablaremos de las cuatro más representativas, las más significativas. La primera es el isotipo. ¿A qué hace referencia el isotipo? Pues básicamente es la parte simbólica de la marca. La marca es reconocida sin el texto. Pues aquí vemos el ejemplo claro de Nike. Sin embargo, si hubiésemos visto otro churrito, por ejemplo el de Rexona, podríamos fácilmente distinguirlos. En este caso vemos a Hewlett Packard, Batman, Twitter, Android, Apple, Pinterest. La segunda clasificación es el logotipo. Es la palabra en sí. Se identifica por el texto. Coca-Cola creo que es el mejor referente. Sin embargo, pues hay otras en el mercado como Asus, Toshiba, Sony, Google, IBM. La tercera clasificación es el imagotipo. El imagotipo pues básicamente es la combinación de imagen y texto. Aquí tenemos un ejemplo muy claro al respecto que es de la empresa Converse. En este caso también podemos traer alusión o a colación mejor a Spotify, Microsoft, Huawei, MySQL y la empresa Adobe. Por último, la cuarta clasificación es isólogo, que hace referencia a el texto y la imagen cuando se combinan. Requieren que sean, o más bien, dependen uno del otro. ¿Sí? Ejemplo de ello, pues el logo del Sena, Intel, Burger King y Pizza Hut. ¿Trucos para diseñar un logo? Muchos. Dependiendo de su intencionalidad, pues ustedes dentro del buscador de preferencia o del canal de video tutorial de preferencia, ustedes pueden encontrar muchas estrategias. A continuación, pues me apoyaré en una de las que encontré, me pareció práctico lo que mencionaban,
y pues se las voy a mostrar en pantalla. Em, es un blog del señor Arturo García y él menciona que para elaborar algunos logos se requieren básicamente de la simplicidad. Un logo hoy en día se basa en la mínima expresión. Entre más simple sea, mucho mejor. Justamente para que sea fácilmente de reconocer. Ya hoy en día pues no se utiliza nada de 3D o texturas complejas, sino el minimalismo en su máxima expresión. También podemos encontrar otro aspecto importante que resalta este señor del blog, que sea memorable. Obviamente el ideal es que sea fácil de recordar y que ojalá uno trascienda en la historia pues con el recuerdo de esta representación gráfica de una empresa. En el caso de ustedes pues un sistema de información. El logo debe ser atemporal, pues la idea es que este sea un buen logotipo hoy dentro de 20 años. Se incluyen elementos que están de moda ahora, con toda la seguridad será un logo obsoleto dentro de unos años. Seguramente pues debe ser fácilmente adaptable y que no se pierda pues luego de un tiempo. ¿Debe ser versátil? Sí, claro. Debes pensar cuando vayamos a elaborar un logo en que se pueda adaptar en cualquier aspecto. Puede ser algo impreso, una tarjeta y hoy en día sobre todo en la parte web. Y que sea apropiado particularmente. Fíjese que la parte simbólica, icónica, puede generar malinterpretaciones. A pesar de que nosotros tenemos una muy buena intención de comunicar, fíjese lo que negativamente podemos llegar. Bueno, hay también otras herramientas que me parecen prácticas y que pues estos personajes acá nos la muestran. Por ejemplo, tenemos acá eh, una inspiración respecto a la información que nos puede generar o nos puede comunicar un logo. Aquí hay algunos ejemplos, Baskin Robbins, entonces por ejemplo nos dice que están los 31 sabores. Aquí tenemos otro ejemplo de este logo que ven respecto a 13 elementos importantes, bueno, casi que 4, 5 incluso, mire. Tenemos un árbol, tenemos varios animales, unas aves, tenemos unos animalitos aquí, si queremos verlo así, o tal vez pueden ser unas sombras, aquí un gorila y aquí pues una leona. La empresa Sun Microsystem, fíjense que el logo es tan simple, es básicamente una U, esa U se repite, ¿sí? Es un módulo de repetición y me está generando 4 componentes. Voy a saltar y voy a identificar los más reconocidos, por ejemplo, es el Tour de Francia, el señor aquí montando bicicleta. Fórmula 1, me parece que es muy conceptual porque justamente trabaja la F, que es la abreviatura del programa de ellos. Tenemos el 1 y obviamente la banderilla que nos da el momento de inicio de la carrera. Y justamente esa banderilla también tiene unas estelas que me insinúan incluso esta inclinación que hay una velocidad. Me parece muy bien trabajado. FedEx, que tiene pues una flecha interior. Este logo relacionado con 3 animales en uno solo. Newman simplemente es una simetría. Perdón, la NBC, que básicamente si ustedes se fijan realmente son gotas, ¿sí? Como unas gotas. Y el simple hecho de yo haber cortado acá este pico de esta gota pues me está haciendo alusión a un pavo real. Pero fíjense que en ningún momento hay un pavo real directo, sino que nosotros ya tenemos un diccionario en nuestra mente, ¿cierto? Que nos permite recordar elementos que ya existen. Miren, LSO, que es London Symphony Orchestra, pues básicamente es como la batuta, la que utiliza el personaje, es como la estela que deja la batuta al momento de estar liderando el director, obviamente ese proyecto musical. Circus of Magazines, o sea, una carpa de circo y aparte de eso la revista Spartan. Entonces aquí vemos dos conceptos, vemos la estela de movimiento del golfista y aparte de eso vemos un casco de un espartano con esta sombra. Beer Love, tenemos pajaritos que forman un corazón. Este me parece muy chévere, Northwest Airlines, que hace referencia a varios conceptos. Uno, tenemos la W de West, N de Norte, y aquí tenemos también la dirección Northwest. Fíjense que tan fácil uno puede llegar a partir de esos conceptos que hemos ya trabajado. Este, em, básicamente parte de las iniciales de la marca, Flyfinder.
y a su vez están formando pues la silueta de un avión. Ese me parece muy chévere, Newcastle Food and Wine Festival. Entonces podemos ver el castillo, podemos ver las botellas de vino y a su vez un tenedor. Amazon con su sonrisa, eso también le despierta mm, tranquilidad al consumidor, por lo que lo ve muy familiar, muy amigable. También tenemos aquí la empresa 8, que está hecha a partir de números 8. Ahorita hacemos este ejercicio. Bio, que me parece muy puntual, muy bien elaborado, la parte análoga y la parte digital. Recordemos que toda la parte del computador se mueve a partir de unos y ceros. Y los que trabajan alguna vez en la parte de electrónica, pues eso es lo que analizaban en los osciloscopios, si no estoy mal. Osciloscopio, si no estoy mal, vamos a ver, salimos de osciloscopio, que es como la herramienta que le permite entender esas ondas. Sí, correcto, el osciloscopio. Bueno, tenemos acá Mr. Coots. Aquí ya rompemos el esquema de que siempre debe rumbar Simpson. No siempre debe ser así. Entonces aquí tenemos un mostacho con las tijeras y pues también es práctico. Twins y la N básicamente hace referencia al 2, como de repetido, de gemelos. Blade y aquí vemos el cuchillo. Piano Forest. Obviamente pues vemos el piano y la parte del bosque. 19%. Entonces aquí le están diciendo y sugieren ven el porcentaje. Freedom y se escapó la M. ¿Sí? Yoga Australia y la silueta de la señorita también ve pues aquí la parte de Australia. Shift, creo que ese ya es muy, muy simbólico. Over Films, ya con solo hecho de agregar una circunferencia con 3 circunferencias circunscritas, ya me está haciendo entender de esa máscara de Jason, entre otras. Ese es muy chévere, ¿sí? Un enchufe, podemos ver un enchufe tradicional y aparte de eso forma pues la silueta de la letra M, referencia a Electric Elephant, es una E con una trompa de elefante. Black Cat, vemos los ojos del gato. Frankenstein, muy similar a la que vimos hace un momento relacionada con Oral Things. Y por último esta, se me parece muy chévere, Kill It, muy simbólica, la I muerta, tan sencillo como girar la I ahorita en el programa de edición vectorial, que pues vamos a aprender. Codefish, portarretratos, y tenemos acá entre otros. Bueno, digamos que ustedes pueden encontrar muchos ejemplos al respecto. Aprovechando de una vez pues esta misma página, este mismo sitio que consultamos, um, pues encontré otro artículo de ellos en los que mostraban esa estrategia creativa. Aquí pues obviamente no nos va a dar tiempo para subir esa estrategia creativa, aquí simplemente nos vamos a centrar es en la parte de trucos para poder construir un logo. Entonces, bueno, tenemos acá en el primer concepto. Digamos que nuestro sistema de información está relacionado con algo verde, con algo de la agronomía, bueno, en fin. Y tenemos una pala y tenemos aquí unas hojas. Fíjense cómo llegamos de 2 elementos, de 2 conceptos, a esta estructura final. Simple, tenemos la hoja y tenemos aquí la pala. ¿De acuerdo? Por acá más abajo tiene un ejemplo de iniciales. Ustedes pueden partir por iniciales. No siempre aplica con las de sus nombres, pero de pronto estas iniciales pueden significar algo dentro de su marca o el logo, lo que ustedes quieren representar. Entonces M más A más montaña es lo que parten y llegan a este concepto y terminan diciendo pues Mata Atlántica. Tenemos también este concepto similar al anterior, M, pues el cliente tal vez también quería que le representaran la nube y pues la nube siempre se asocia como al concepto de imaginación y la D de diseño y llegan a esta estructura. Aquí pues le aumentan el nivel, fuego, agua y la S y llegamos a esta representación visual. También cuando se quieren utilizar iniciales, ¿sí? Susana Paps. Y por ejemplo este me parece muy complejo, pero muy bien elaborado. Pues obviamente quieren las iniciales de los dueños, seguramente, la parte de seguridad, biometría, y llegan a este resultado, fíjense. La C de Cristian, V de Vizcarra, la C de Cabrera,
y llegan a este concepto. Y fíjense, de una de ellas están pensando en el contraste para un sitio web. Una B y con un pitillo. Además de eso le agregan una fuente, un texto de manera vertical y otro que lo corrobora de manera horizontal. Esto ya es más trabajado, esto sí ya es más componente gráfico. De hecho, si ustedes consultan aquí como hicieron el logo de Apple rejilla, ustedes ya pueden llegar a encontrar un momentico, rejilla no, sino, o sea, si lo encontramos acá, más rejilla, no, cuadrícula, logo Apple, acá, pues ya pueden ver que no es tan sencillo como aparenta. Realmente hay unas circunferencias que construyen el logo y obviamente esa rejilla, esa cuadrícula que estamos viendo, pues está basada en un concepto muy chévere, que hace referencia como a la proporción áurea. Valdría la pena que consiguieran áurea, em, videos al respecto. Esto es muy chévere. De hecho, la naturaleza hace parte de esa proporción. El hombre Vitruvio, pues obviamente la estructuración la hizo Vitruvio, pero Leonardo da Vinci la graficó. Eh, pues esta es la concha de Nautilus. Valdría la pena que revisaran y profundizaran al respecto. Bueno, y esta última, querían conectar pues una iglesia, la parte del mar y fósiles y pues llegan a este resultado. Bueno, a continuación entonces pues seguiremos viendo cómo es el tema a partir de un editor vectorial. Entonces pues para esos trucos justamente pues requerimos de unas herramientas. Pues fácilmente yo puedo elaborar un logo manualmente, pero hoy en día pues existen las herramientas y pues para ello nos vamos a basar en unas muy puntuales, que son las de editor vectorial. Algunas de herramientas son gratuitas, otras tienen un costo y otras son apropiadas particularmente para un sistema operativo definido. Sin embargo, pues basta con usted buscar en la web las que más le llamen la atención y fijarse por la que le considere o considere más práctica. Pues entre ellas está Gim, Inkscape y tenemos CorelDRAW y Adobe Illustrator, que es una herramienta vectorial o más bien que es un vector, pues justamente a nosotros nos enseñan en la física que un vector era una flecha, ¿cierto? Que tiene una dirección, una magnitud y un sentido. Pero desde estas herramientas, pues más que una flecha realmente es un objeto. Y ese objeto es todo lo que vayamos a dibujar en la pantalla. Ese objeto pues obviamente tiene unas dimensiones, tiene un sentido, tiene una dirección y en este caso una gran definición. Si ustedes ven aquí la imagen en el costado izquierdo, pues se van a dar cuenta la calidad y la definición que presenta a partir de unos trazos. Incluso al costado derecho pueden visualizar que hay una relación o más bien una comparación entre bitmap y vector. Un bitmap pues son esos píxeles, por ejemplo cuando utilizamos la herramienta Paint. Cuando generamos un trazo se veían punticos, por más que le hiciéramos zoom, no era una línea, realmente eran puntos, era un píxel, ¿cierto? En este caso el vector, por más que hagamos zoom, se va a ver definido, ¿listo? Entonces para ello vamos a utilizar algunas herramientas puntuales. Ustedes pueden utilizar la que sea de su gusto, insisto. En este caso yo voy a enseñarles a utilizar Illustrator. ¿Por qué Illustrator? Porque es la herramienta de mayor reconocimiento en el mercado. Es una herramienta profesional y obviamente es una herramienta que va a la vanguardia de la tecnología y le da practicidad a usted en diferentes trabajos o proyectos que ustedes tengan en mente. Si se fijan, ustedes pueden ingresar a la página, pueden ingresar al sitio web de ellos. Basta tan solo con em, pues escribir Adobe Illustrator. Ellos le van a sugerir novedades de la herramienta, formación y asistencia, versión a prueba gratuita, porque usted puede descargar, si no estoy mal, dan una por 30 días, o sea, un mes. Pueden comprarla, bien sea online o en su sitio de tecnología más cercano.
Y pues lo más chévere de esto incluso es que le dan a uno tutoriales, ¿sí? Destrezas básicas, le sugieren a uno los expertos en el tema cómo hacer ciertos trazos, entre otras cosas. Entonces pues aquí ya tenemos abierto Adobe, el icono eh, simple es una A y una I, y como todo programa, pues cuenta con la parte superior una barra de título, una barra de menú, ¿cierto? Que pues obviamente al dar la teclado usted se puede mover con el teclado y con las iniciales que se presentan ahí. Al costado izquierdo pues ven las barras de herramientas y al costado derecho ven otras barras que van a cambiar según pues lo que usted haga en el elemento. Vamos a hacer un archivo nuevo. Y lo primero que usted va a identificar es qué tipo de proyecto es el que va a realizar. Seguramente aquí ustedes se van a dar cuenta que el proyecto me va a sugerir a mí em, qué tipo de visualización quiero. Si lo quiero para móvil, si lo quiero para web, si quiero para imprimir una película y un video, una obra de arte e ilustración, porque yo también puedo generar aquí unos trazos em, para hacer pues siluetas bien interesantes. Pero pues digamos que ustedes deben centrarse que ese logo va a ser para web, ¿cierto? Entonces en este caso ustedes pueden determinar qué tipo de tamaño, ¿sí? O pues fácilmente también si lo quieren llegar a imprimir, por lo general pueden asociar los formatos más reconocidos, ¿sí? Legal, A4, tabloide. Un A4 es similar a un tamaño carta, sin embargo aquí ya es criminal el tamaño carta, pero eso es más reconocido en el mundo de la impresión. Entonces valdría la pena que identificara en el web por varias razones, porque pues los colores de impresión son totalmente distintos a los que se ven en la web. Entonces es mejor que desde un principio los seleccione. Entonces puede decir, no, pues web grande, no importa. No importa ahorita el tamaño, realmente eso pues se puede ajustar. Aunque se puede cambiar también las dimensiones si quiere algún tamaño particular, si lo quiere vertical o horizontal. También se le denomina eso en el campo del diseño como vertical o, perdón, apaisado o prolongado. Mesas de trabajo es como las hojas de trabajo. Por el momento empecemos con una. El sangrado hace referencia como a un corte que uno tiene especial, pues en la parte web pues no va a haber un corte. Es como el margen de error que uno deja, pero en este caso no va a aplicar. Entonces simplemente es como para que no se pase la pantalla y uno sepa dónde puede generar esas líneas guías, por decirlo así. Y aquí te está diciendo color RGB. El RGB obviamente hace referencia a un modelo de color que hace referencia a las iniciales Red, Green and Blue, que combinados estos me dan todos los colores que tenemos en la pantalla. Por cada canal tenemos un máximo de 255 colores. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, creamos. Pues van a encontrar una pantalla en blanco. Esa pantalla justamente pues es la mesa de trabajo. Si se dan cuenta, aquí ya aparece una nueva ventana que le está sugiriendo a usted, una vez seleccione las herramientas, unas diferentes propiedades. Por ejemplo, si yo llego a coger aquí un rectángulo, pues ese rectángulo, una vez yo lo seleccione, me van a aparecer las propiedades para poder modificarlo. Entonces, en este caso, yo le puedo cambiar el color, ¿sí? Puedo cambiarle el color de el contorno, digamos, cogemos este cian y podemos aumentarle el grosor. No sé, podemos darle 9, 10 píxeles, tal vez hasta 12. Si se fijan, ese contorno, yo también le puedo dar una extensión particular. Esos trazos ya vienen preestablecidos, aunque yo también podría crear los propios. O yo puedo utilizar estos que se encuentran acá. Y obviamente tendría que aumentar el trazo para poder visualizar qué es lo que estoy haciendo. Como hace un momento les estaba mencionando, eh, pues la herramienta Illustrator pues es de concepto vectorial. Entonces aquí ya estamos viendo el concepto vectorial fácilmente. Basta con solo dar ventana, busca trazos o control shift mayúsculas, aquí hace referencia a shift F9. Y ustedes se van a dar cuenta en la sección transformar que eso tiene una dimensión, una ubicación en el espacio y obviamente una dirección. Entonces, por ejemplo, si yo llego a ponerle un ancho particular para que se convierta en un cuadrado, 700 en este caso píxeles, y 700 yo ya tengo la certeza que eso es un cuadrado. La ubicación en el espacio, fíjense que parte de este nodo. Si yo llego a ponerle ubicación en el eje X 0 y aquí en este otro eje Y 0, pues dependiendo de este nodo me lo ubica en este costado, pero yo también puedo partir de esa ubicación a partir de este otro nodo que lo ven acá. Entonces,
Basta ya con seleccionar la ubicación donde yo quiera. Pues aquí no está volviendo mamertos, pero eso se puede resolver más fácil como desplazándolo. Y la dirección, obviamente, si yo me ubico sobre este nodo, puedo darle el giro. ¿Listo? Como la idea es enseñarles practicidad, entonces yo ya tengo unos ejercicios previos. Entonces en este caso vamos a mirarlos. Entonces vamos a darle acá archivo, eh, colocar, aquí ya es colocar. Y vamos a hacer esto del escritorio. Vamos a utilizar este proceso de logo. El ideal es hacer estos que vemos acá. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esas 6 técnicas. Vamos a utilizar la técnica crear contornos, redibujo, calco de imagen, edición de formas, vectores, fuentes y radialidad. Entonces, empecemos por crear contornos. Fíjense que lo primero que nos sugieren en crear contornos es utilizar una fuente. Entonces, vamos a correr esto un momentico. Lo que esté fuera, darle control, un zoom out, alt, y con la herramienta o la tecla H que es Hand puedo desplazar esto, con la tecla V puedo utilizar esta herramienta que se llama herramienta selección y puedo desplazar esto, ok, ya le puedo dar un zoom in y eso es lo que yo voy a ver como usuario, o sea que no hay lío si me salgo esa mesa de trabajo. Lo primero es crear un texto, basta con solo darle clic a esto, es como un paint evolucionado. Si yo le doy doble clic, me va a salir un texto que dice Lorem Ipsum. Un Lorem Ipsum es básicamente un texto que utilizan los diseñadores que ya viene por defecto, pero yo puedo escribir todo lo que quiera. Seguramente ustedes no están visualizando nada ahí porque está muy pequeño. Obviamente, vamos a decirle cada ventana, bajamos un poco y buscamos texto. Y por acá le dice carácter, o lo mismo que decir control T, ¿sí? Entonces aumentamos el tamaño. El tamaño, no, es que llega hasta 72, no, ustedes pueden aumentar el tamaño que quieran, pueden ponerle, no sé, 120, ¿sí? Y el objetivo, pues en este momento es que este tamaño sea considerable a partir de un número, porque queremos hacer ese logo de los números. Vamos a asumir, realmente, vamos a buscar una fuente. Illustrator ya cuenta con algunas fuentes, entonces veamos con cuáles fuentes ellos ya cuentan, entonces aquí la podemos descargar. Em, Acá ustedes pueden ir verificando a medida que van seleccionando, van viendo cómo va cambiando el asunto. Ustedes pueden tomar las muestras que sean a su acomodo, pero en este caso realmente lo que nos interesa es que sea una fuente bastante densa, ¿cierto? Que tenga cero serifa. Serifa es como esos estilos que tienen por defecto. Les vamos a mostrar un ejemplo de algo con serifa. Como un detalle que tiene por defecto. Entonces, por ejemplo, eso sería algo con serifa. Por ejemplo, si ven, esta G está súper decorada. ¿De acuerdo? Pero bueno, estamos hablando realmente de seleccionar esto. Mm, entonces, vamos a coger esta de muestra. No importa, aquí realmente lo que nos interesa es el efecto. Y vamos a aumentar más el tamaño. Vamos a aumentar el tamaño a 300. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer el efecto del logo de 8. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es texto. Le decimos la opción convertir a crear contornos, perdón. Y una vez creé contornos, eso ya se convirtió en un vector porque el texto no era vector. Entonces, para que se convierta en contornos, tenemos que hacer ese procedimiento que acabé de mencionarles. Recuerden, texto, crear contornos. Como ya lo creamos, obviamente ya desaparece. En ese momento ya ese texto se ha convertido en un vector. Fíjense que cuando le doy clic, voy a aumentar aquí el zoom para que lo vean, se generan unos nodos, unos puntos. Esos nodos o puntos me permiten hacerle modificaciones. Basta con solo hacerle doble clic y fíjense que ya tiene unos lazos o unos manejadores que me permiten darle un movimiento. Pues en este caso, lo que nos interesa es empezar a modificar su estructura. Entonces para eso voy a utilizar esta herramienta. Esto es un rectángulo y voy a seleccionar estos dos objetos. Volvemos y utilizamos la ventana o el objeto buscatrazos que pues, ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Y acá hay unas opciones que dice unir, menos al frente,
como que la intersección y aquí pues la exclusión. En este caso le vamos a decir menos al frente. Fíjense que aquí ya retiramos algo. Pero ¿qué pasaría si le hubiéramos dado unir? Fíjense que ya se me convierte en una sola pieza. ¿O qué hubiera ocurrido si le hubiéramos dado esto? Un momentico, seleccionamos estos dos objetos. Dice que el filtro no tenía resultados, seleccionen los dos trazos presupuestos. Ok, tengo que seleccionarlos. Ah, ok, por lo que como ya lo uní, entonces ahora sí. Ah, listo, démosle control Z y ahora seleccionemos estos dos. Fíjense que la gran diferencia que existe. Fíjense que ya podemos estar haciendo ahí un concepto. Pues en este caso, ¿qué es lo que nos interesa? Me interesa hacer una división pequeña de ese 8. Entonces yo puedo acá ubicarme como elemento y vamos a decirle lo siguiente. Seleccionamos, le decimos menos al frente y fíjense que aquí ya tenemos una división. Pero ya al querer desplazarlo sigue unido. Entonces para eso tenemos que hacerle acá clic derecho a desagrupar. Entonces le decimos desagrupar y aquí pues ya tenemos parte de nuestro elemento. Si queremos seguir dividiendo, pues práctico. Entonces volvemos, utilizamos las formas básicas, en este caso pues un rectángulo. Seleccionamos los dos objetos, le decimos aquí con la herramienta busca trazos menos el del frente y ya tenemos dos objetos, volvemos y damos desagrupar, clic derecho desagrupar y ya tenemos el otro elemento. Y si queremos de pronto sustraer aquí algún elemento acá y seleccionamos estos dos y le decimos la herramienta sustraer, pues ya podemos ir dando más conceptos. Si ustedes se fijan, desagrupar. Si ustedes se fijan, ya pues esto lo puede uno manipular de la manera que quiera. Ya puedo yo seleccionar de pronto todos esos elementos y los puedo agrupar con la combinación de teclas Control G. Y ya puedo girarlo, tal vez, ya puedo cambiarle el color que sea me cómodo y ya puedo generar pues mi concepto, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, ay perdón, en este caso yo puedo llegar a duplicar este objeto, Control C, Control V, y ya puedo pues armar todos los ochitos que quiera. Digamos que ese era el logo que nosotros queríamos visualizar. Acá con este ejemplo que le habíamos mencionado del 8, bueno, esta imagen está súper pixelada, simplemente era como para que vieran las técnicas que vamos a utilizar. Bueno, 8, crear contornos. Tenemos otra técnica que es el redibujo. Entonces, veamos acá. Esa es una de las más prácticas de elaborar. Entonces, voy a borrar esto. Y para esa herramienta sí necesitamos tener claro otros conceptos. Entonces, primero vamos a descargar una imagen. Entonces, entremos acá y démosle logo HTML5. Imágenes. Uy, lo escribí mal. Logo. Entonces, digamos que me llamó la atención este. ¿Sí? Guardar imagen. Venga a ver si se deja hacer esto porque en ocasiones molesta. Y aquí control V. Pero eso, bueno, digamos que ocurre esto, no importa. Hay muchas maneras de hacerlo. Digamos que se puede hacer esa. Otra manera es que se arrastre. Hay veces se deja arrastrar. En ocasiones se arrastra o genera un enlace. En este caso no aplico. Y digamos que la más práctica, la que uno sugiere es guardar imagen como. Es bueno acostumbrarse a eso. Y guardémosla acá como HTML5. ¿Listo? Guardar. Entonces, la manera más práctica es archivo, colocar o control shift P. Y hay dos maneras de traerla, es dando doble clic para que tengas un tamaño real o arrastrando con la regleta que me sugiere ahí. Por ejemplo, yo puedo arrastrar acá y determinar la dimensión. Pero la otra opción es la que yo les estaba mencionando, colocar, doble clic y trae el tamaño real. Ese es el tamaño real de esa imagen. Si vamos y miramos, esta imagen está pixelada, ¿sí? Por más que esté guardada en PNG, etc., está pixelada. Entonces lo que queremos hacer es calcarla. Es una técnica. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Entonces hay una herramienta que se llama herramienta pluma.
De hecho, también existe otra que se llama herramienta Bezier, pero esa es la más práctica. Para eso vamos a crear unas capas. Las capas hagan en cuenta que es como un papel calcante. Entonces, en este caso, vamos a crear la capa que se va a llamar fondo, que en este caso es el fondo del logo inicial. Lo podemos bloquear, solo basta con ponerle aquí el candadito, ¿sí? Y si no queremos ver la imagen, la podemos desaparecer, fíjense. Y vamos a crear una nueva capa que la vamos a llamar eh, naranja, naranja 1, listo. Y sobre ella, ese es mi papel calcante, y sobre ella voy a trabajar con la herramienta pluma. Entonces voy a generar nodos. Entonces voy a darle clic acá, clic por este lado, clic, 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 y se me va cerrando el área. Fíjense que aparentemente yo ya lo terminé, pero no he cerrado el área. Entonces para eso yo me ubico sobre el nodo inicial y fíjense que me aparece un símbolo como una circunferencia debajo de ese lápiz o de esa pluma. Le doy clic y aquí ya tengo un objeto. En este caso yo ya puedo hacer las modificaciones respectivas a este objeto. ¿Nos interesa ahorita el color? No, para nada. De pronto me quedó mal. De pronto yo digo, ay, aquí la embarré en algo. Entonces yo puedo hacer de pronto un zoom. Si ustedes se fijan aquí, yo lo hice intencional. Le vamos a dar doble clic con esta herramienta. Esa herramienta se le denomina herramienta de selección directa. Le damos doble clic y arrastramos para que se pueda reubicar en donde pues, sea pertinente. Damos la tecla Z de zoom. Le damos Alt para poder disminuir. Y aquí pues vamos, ahí vamos. Listo. Ya puedo dejar de ver esto y puedo bloquearlo y creamos una nueva capa. La segunda capa la vamos a crear con el nombre de naranja 2. Listo. Y sobre ese naranja vamos a utilizar la misma lógica. Punto, punto o nodo. Listo. Cerramos acá y clic. Listo. Vamos a cambiar el color para que no se altere con el anterior. Vamos a cambiarlo a este magenta. Y visualicemos qué llevamos hasta el momento, pues básicamente unas siluetas. Pero ¿para qué estamos haciendo esto? Justamente porque esto es el vector. Ahorita una vez quitemos la imagen de fondo porque ahí se está todavía visualizando, es más, ocultémosla. Fíjense que por más zoom que yo le haga, pues se va a ver súper nítido. ¿Listo? Entonces hagámoslo. Démosle zoom out a esto. Listo. Y por último entonces vamos a darle acá nuevamente otra capa. Vamos a llamarla, vamos a ocultar estas dos. Vamos a llamarla aquí número. Listo, entonces en número eh, vamos a crear este 5. Pero entonces aquí va a haber algo particular. Si yo llego y le doy acá y hacemos la misma lógica que estamos haciendo anteriormente. Clic, clic, clic. Digamos que por acá hasta por acá iría bien. De pronto sigo, sigo y todo es felicidad. Pero hay un momento en el que se va a cerrar y no puedo visualizar lo que estoy haciendo. Entonces hay otra estrategia para poder hacer esto. Control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Es darle un color al contorno. Podemos utilizar ese mismo que es fácilmente identificar. Quitémosle ese color al relleno y aumentémosle un poquito el trazo para que no nos quedemos ciegos. Es más, démosle un poquito de zoom para poder hacer bien la tarea. Entonces, volvemos e insistimos. Punto, punto, punto. Aquí, nodo, nodo. Aquí hay una practicidad, es porque estos, por ejemplo, en Ambarre, estos logos son rectos. ¿Qué pasaría si fuera algo curvo? Pues ya hablaremos de eso en su momento. Entonces acá hagámoslo rápido. Listo. Entonces en teoría ya tenemos el trazo. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorarlo, obviamente. Vamos a darle aquí doble clic y pues arrastramos ya con la herramienta selección directa, doble clic y ajustamos según nuestra necesidad. Doble clic. Eso aquí obviamente quedó un poco raro. Entonces vamos a utilizar otra vez la herramienta. Ah, claro, justamente vamos a hacer una cosa. Esto quedó rarísimo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Espera un momentico. Ah, ok, sin querer borré todo el trazo que hemos hecho. Uy, perdón, lo siento.
Bueno, hay maneras de resolver esto. Es otra vez volviendo acá al nodo, sino que aquí esto es más práctico de resolver de otra manera. Permítanme un segundo, borremos esto. Vamos a hacerlo rápidamente porque eso implica otra explicación y pues el tiempo del video no nos da. Pero entonces vamos a resolverlo más rápido. Hacemos el trazo, bajamos acá, acá, sin querer genere una curvatura y esas curvaturas obviamente requieren de mayor dedicación de trabajo. Listo, ya tenemos el objeto, incluso este trazo me quedó mucho mejor que el anterior. Aparentemente ya tenemos nuestro objeto redibujado. Es una técnica de redibujo. Entonces seleccionamos este objeto, ya le podemos dar un color que nosotros queramos, no nos interesa ahorita el color, ya les explico el por qué. Le vamos a quitar aquí el contorno, perdón, el contorno. Y visualicemos ya todos los elementos. Ya tenemos los tres elementos importantes. Desbloqueémoslos y ya podemos desplazar esta imagen. La voy a desplazar un segundo. Veamos para qué sirve ese desplazamiento. Simplemente es para que podamos llegar y tomar los colores. Aquí hay una herramienta que se llama cuentagotas. Con esa herramienta, básicamente, vamos a seleccionar nuestro objeto, en este caso el fondo inicial, que era naranja 1. Seleccionamos la herramienta cuentagotas y él me toma todos los píxeles que están ahí y los transforma acá. ¿Listo? Es tan práctico como eso. Seleccionamos cuentagotas, un segundo naranja y por último, este de acá, este objeto, y cogemos la sombra. Entonces miran ustedes, bueno, y falta la otra sección. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues fácil. A mí se me ocurre lo siguiente. Simplemente vamos a crear una nueva capa. Vamos a llamarla acá sombra. Listo. Y lo que hacemos es copiar esto. Control C. Y aquí le vamos a decir edición, pegar en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, ay, perdón, era acá. No era acá, sino Control Z. Entonces, perdón. Control C y en la otra capa. Ahora sí, edición, pegar en el mismo lugar. Entonces ya tenemos aquí el otro objeto. ¿Qué vamos a hacer? Bloqueemos toda esta cuestión que se encuentra acá y vamos a utilizar lo que ya hemos venido aprendiendo. Entonces cortamos acá, cambiamos el color para que lo puedan visualizar y seleccionamos estos dos objetos. ¿Sí? Y le vamos a dar acá en busca trazos, sustraer. Listo. ¿Cuál es la diferencia? Es que a este objeto le vamos a dar color blanco. Listo. Para los que no lo visualizan bien, lo que hicimos fue simplemente sustraer la otra mitad de ese objeto. Entonces vamos a darle blanco y ya hemos creado ese logotipo de, de HTML5. Listo, eso ya lo podemos borrar. Entonces, digamos que yo puedo desbloquear esto, ya puedo borrar este, porque ya no lo necesitamos y lo podemos agrupar. Este le podemos decir control G y fíjense que acá se convirtió en uno solo. Y si quiero modificarle algo, pues sencillo, doble clic y ya se van a dar cuenta que aquí se ve toda la estructura como el breadcrumb, como las migas de pan, en donde yo estoy ubicado. Entonces, digamos, yo quiero cambiar este color, es un ejemplo, ¿sí? Entonces vuelvo acá y vuelvo acá y ya no tengo el link, aunque pues aquí démosle control Z ya. Listo. Entonces hemos terminado una segunda táctica para elaborar logos. Entonces, una de ellas fue crear contornos, que fue con el 8, y la otra, pues, el redibujo. Tenemos otra que es el calco de imagen. El calco de imagen tal vez es más práctica. Entonces vamos a hacerla con el logo de JavaScript. Entonces voy a eliminar, o bueno, corramos esto. Y vamos a hacer aquí el logo de JavaScript. Entonces, logo JavaScript. Em, pues utilicemos este, porque ya salió uno 3D, pero bueno, utilicemos este. Y es justamente por las curvaturas. Vamos a descargarlo. Guardar imagen como. Vamos a guardar el escritorio como JavaScript. Bueno, guardémoslo así rápidamente. Acá pues, ya saben, archivo colocar. Aquí le damos colocar nuestro tamaño ideal. Y vamos a utilizar la misma lógica. Es más, a esto vamos a copiarlo en una capa nueva que se llame fondo.
control V, y vamos a bloquearla, tal cual como lo hicimos ahorita. Si seguimos la misma lógica, ya no la vamos a llamar naranja, sino, no sé, J o letras, texto, pues ya sería más difícil y es lo que le está tratando de insinuar hace un momento. Con la misma herramienta pluma yo puedo generar esas curvaturas. Yo puedo darle aquí un color en particular, quitemos el relleno, pongámosle algo para que sea fácilmente visualizar y puedo hacer pues el ejercicio. Pero ¿qué pasa? Aquí se requiere pues de más habilidad en el trazo. Entonces le damos clic. Hay muchas maneras, yo puedo generar las curvaturas manualmente, así como las van a visualizar. Y cierro aquí el área y utilizo esta herramienta que dice, si se fijan, cada vez que yo le doy clic, donde hay un icono que tiene un triangulito, aparecen más herramientas. Entonces, por ejemplo, yo le digo ancla, generar, añadir punto de ancla, es decir, agregar un nodo. Le doy clic acá y aquí hay un elemento que se llama manejador. Entonces, yo le puedo decir que convertir la curva o lo que sea. Y ya puedo estirar y generar curvas y empezar a hacer los manejadores. Pero entonces eso es más complicado. Incluso hay un tema de simetría. Entonces, bueno, eso es otro nivel. Para eso. Bueno, hay otra técnica. Entonces, la otra técnica es con clic sostenido, ya con la herramienta misma pluma. Bien dicho, entonces podemos darle clic, clic, clic. Y aquí sin soltar clic, yo puedo dar la curvatura de una vez con el mouse. Y aquí también, y así sucesivamente. Pero es muy complejo. Eso ya se requiere una habilidad. De hecho, yo les tengo aquí un sitio en donde les explican ese asunto. Em, Hay un canal que me parece apropiado para que lo visualicen. Es este canal de este señor que dice cómo utilizar una pluma con, con Photoshop, InDesign, Illustrator, que básicamente son de la misma empresa. Y justamente pues él muestra cómo se hace con este logo de Batman y posteriormente muestra una herramienta muy útil que se llama The Bezier Game. Y pues ahí tú puedes revisar esa habilidad con la herramienta. O también pueden encontrar este canal, me pareció bueno, de ese señor que parte de un dibujo manual, lo escanea y hace todo el calque o el redibujo a partir de esa herramienta pluma. Entonces, el señor se llama Will Patterson y pues lo pueden conseguir así como un Pen Tool Tutorial. ¿Listo? Bueno, ahí tienen pues recursos para poder trabajarlos y abordarlos. Pero pues como vamos a ser más prácticos, vamos a utilizar un truco más práctico, más fácil de trabajar o más fácil de abordar, que es el siguiente. Entonces selecciona la imagen, ¿de acuerdo? Y esta imagen tenemos que desbloquearla. En la parte superior sale una herramienta que dice calco imagen. Le damos calco imagen y él de una vez me convierte, el computador me lo convierte en vector. Fíjense que aquí ya en este momento se me convirtió en vector. ¿Cómo lo sé? Pues justamente porque ya no tiene unos colores. Ya lo tengo en colores blanco y negro. Y aquí le doy, no olviden, siempre darle la opción expandir. Y fíjense que ya me quedó para desagrupar, clic derecho, desagrupo. Y ya este objeto que tengo acá le puedo cambiar el color. Y a eso que está acá también lo puedo modificar. Es más, le doy aquí con la herramienta selección directa, doble clic en algún punto y yo puedo cambiar aquí alguno de sus nodos. Entonces ya puedo generar, no sé, alguna construcción simbólica. Ya tenemos una tercera táctica para poder trabajar con la herramienta. Listo. Uh, Esta que se encuentra acá, de estas 6, esa tercera edición de formas, hay muchos tutoriales de cómo hacer. Fíjense que ya se han dado cuenta que yo puedo utilizar un rombo, puedo utilizar triángulos, puedo utilizar, bueno, infinidad de formas para hacer, pero pues de ese también le tengo varios tutoriales. De ese basta con que busquen este enlace, si algo pues yo también los adjunto ahí al final del video, Illustrator Tutorials, y van a encontrar muchos ejemplos, incluyendo este, el de Mitsubishi, que es como el típico que encuentran en la internet. Pues así aprenden técnicamente cómo diseñar ese logo, ¿sí? Um, Obviamente aquí pues la versión del Illustrator es más antigua,
pero la esencia es la misma. Si ustedes van y revisan el contenido es el mismo. Bueno, basta con darle visitar link, qué pena no le he dado visitar link, y acá le va mostrando paso por paso, ¿sí? El step by step. Muestra obviamente las opciones en inglés, pero ustedes pueden cambiar aquí el tema de traducir página y pues aquí les sugiere cómo encontrarlo, ahí da el paso a paso. Entonces miren, parten de un rectángulo con unas dimensiones particulares y obviamente quitan unos nodos y esos nodos me permiten hacer el rombo, luego lo ubican en sus vértices, generan una curvatura ligera dentro de ese vértice y ya le empiezan el tema de colores, pero pues eso no es cosa del otro mundo, es como para que lo tengan presente. ¿Listo? Y tenemos por acá el tema de las fuentes. En muchas ocasiones, como vimos hace un momento, em, las fuentes son un buen recurso para, para trabajar en nuestro proyecto de logo. Entonces, para eso, pues yo sugiero la siguiente página. La mejor página para trabajar eso es pues Google Fonts. Existen muchas, ¿sí? Google Fonts es como la que se encuentra aquí en el tope, la más práctica para poder abordar y es así, no hay pierde. Entonces, de Google Fonts solo basta con elegir la fuente de mi gusto, ¿sí? El objetivo es que sean fuentes legibles, prácticas de trabajar. Por fortuna aquí también a uno le dan el señor quien se lo elabora, o sea, aquí hay el respeto al derecho del autor, etc, etc. Entonces digamos que simplemente a modo de ejemplo me llamó la atención, solo como para que lo noten. Esta, ojo, no está bonita, pero simplemente es como para que vean que sí se puede aplicar dentro del tema de la herramienta. Entonces digamos que voy a descargar esta, selecciono esta familia y fíjense que acá pues hay muchas maneras de trabajarlo, incluso para la web. Pero en este caso nos interesa es instalarla, entonces vamos a descargarla. Aquí nos genera una herramienta comprimida, un archivo comprimido. Y pues como toda fuente, le piden a uno, le muestran aquí pues como el README y aquí el TTF, que es como para unos navegadores particulares, dice regular. Vamos a darle doble clic. El murciélago veloz, justamente porque pues murciélago trae todas las vocales. Le decimos instalar y no olviden el nombre de la fuente, Nocifer regular. Listo, ahí ya quedó en teoría instalada. Entramos a Illustrator. En Illustrator pues vamos y buscamos la fuente, entonces en este caso le damos zoom in, zoom out, perdón. Ya podemos borrar todos esos ejemplos, todo lo que hemos venido haciendo como solo para trabajar. Para eliminar capas, pues basta con solo ubicarse y aquí en la papelera seleccionamos papelera, eliminar, listo. Y una fuente sencilla, simplemente vuelve el tema del Lorem Ipsum. Seleccionamos el texto, podemos borrar esto como para que lo puedan visualizar. Y en este caso pues buscamos la fuente, que era con N, ¿no? N, que es esta. Y pues aquí ya tenemos nuestra fuente. Recordemos que si queremos hacer alguna modificación, en este caso ya como fuente no la podemos modificar. Recuerden, texto, contorno. Pero ya, perdón, crear contornos. Pero una vez ya hayan creado contorno, grave, no pueden volver a escribir. Es decir, me explico. Aquí usted, voy a modificar, voy a desagrupar y voy a quitarle de pronto esta M, no quiero que tenga estos elementos, entonces de pronto aquí con la herramienta de rectángulo, ¿cierto? Seleccionamos esos dos elementos, hago esto y ya, listo, no hay lío. Y quiero escribir otra vez, pues tiene que recordar la fuente en caso extremo. Eso sobre todo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando de pronto ustedes quieren imprimir algo? El sitio donde ustedes vayan a imprimir no tenga instalada esa fuente. Entonces, por lo general, las personas dedicadas a este escenario de trabajo, pues lo convierten en contornos para que no vayan a tener lío, porque si no se convierte por el texto en defecto que trae pues el computador. Bueno, y por último, bueno, y a esto se le puede sumar vectores. Entonces, ya hay vectores hechos en internet. Entonces, simplemente basta con escribir acá
vectores y busca la palabra clave. En este caso vamos a utilizar vectores de un león, ¿sí? Imágenes. Y pues digamos que me llamó la atención este. Entonces voy a descargar este. Pues bueno, esto no es tan bueno. Es bueno para que lo sepan, pero hay que también respetar el derecho de autor. Y el ideal es que ustedes también lleguen a hacer el diseño propio, ¿no? Por eso insisto en que vean esos otros videotutoriales. Pero en este caso, pues, como para que sepan que también se puede resolver. Entonces, león lo podemos acá colocar. Ay, perdón, es acá. Entonces, archivo, colocar. Vamos a poner este leoncito. Y la misma teoría que vimos hace un momento. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense cómo está de pixelada esa imagen, está terrible. Entonces seleccionamos la imagen, le decimos calco de imagen en la parte superior. Si le doy clic por fuera no aparece, pero si selecciono la imagen sí aparece. Calco de imagen, ya quedó en vector, le digo expandir y ya en este caso ya estos vectores son míos. Desagrupar y puedo eliminar el fondo y aquí ya puedo cambiar los colores a mi acomodo. ¿Sí? Entonces pueden elegir los colores que deseen. Entonces digamos que en este caso podemos seleccionar este objeto, agruparlo, control G, y no sé, podemos borrar esto y acá poner algo acá así, no sé. En fin, digamos que ya es el concepto que ustedes quieran manejar y obviamente pues respetar el derecho de autor, hacer las modificaciones respectivas. Bueno, hay otra manera, es entrando a sitios ya serios, por ejemplo FreePic. Justamente pues el término inicial pues hace alusión a que es gratuito, o sea que hay una legalidad en ese uso. Esa página pues te permite descargar vectores que ya son gratuitos y puedes modificarlos a tu consideración. Pues en este caso pueden buscar también lo que quieran, la ventaja es que eso ya viene en Illustrator, incluso para hacer elementos de tarjetería, entre otras. También sería otra opción para poder trabajar. Y ya para cerrar, vamos a utilizar ese tema de radialidad. La realidad es muy práctica, muy sencilla y basta con solo, vamos a seleccionar una circunferencia. Entonces seleccionamos acá herramienta elipse, control shift para que sea en teoría perfecta, si no ya saben que con la herramienta transformar podemos dar aquí unos valores, digamos que 500, ¿sí? Y aquí 500, y ya sabemos que es una circunferencia. Bueno, hay una diferencia entre círculo y circunferencia, ¿no? El círculo es el relleno y la circunferencia es el perímetro, y es lo que uno calcula por ahí, la parte matemática. En este caso no nos interesa esta circunferencia, realmente no hay un interés de por medio porque vamos a hacer una figura cualquiera. En este caso vamos a utilizar esta figura, vamos a deformarla, es más, ¿sí? Y vamos a darle acá una curvatura. Y lo que nos interesa es este concepto que se encuentra acá. Entonces, ¿qué es lo que nos sugieren acá? O más bien, ¿qué es lo que se planteó para este ejercicio? Primero, generar la circunferencia de centro, ubicar el elemento externo y seleccionarlo, ya lo hicimos, y tomar la herramienta rotar para mover con tecla Alt y clic. Entonces es sencillo, es sencillo. Entonces, seleccionamos el objeto, la herramienta mover, rotar, se me perdió, es esta, y con la tecla Alt arrastramos este nodo que sale en el centro de ese objeto. Fíjense, aquí me sale un nodo. ¿Sí? Si aumentamos el zoom de esto, al seleccionar esta herramienta de rotar, me genera un ancla, un centro. Entonces con la tecla Alt sostenida y ya llevándolo al centro de la circunferencia, me va a aparecer una ventanita, que es esta. Esta ventanita me va a decir a mí si yo quiero inicialmente previsualizar lo que quiero hacer y cuánto quiero rotar este tema. Yo puedo decir que 360 sobre la cantidad que yo quiera, no sé, 10 elementos. Digo copiar. Y luego le digo control D, control D, control D, control D, control D. Y fíjense que me respeta las proporciones. Es así de simple.
Vamos a repetirlo con otro objeto acá. Entonces, digamos, queremos también hacer esta realidad acá y vamos a darle un color, lo que sea. Entonces, seleccionamos la herramienta rotar con la tecla Alt y clic sostenido, llevámoslos al centro. Una vez el programa me diga que está al centro, me va a aparecer esto. Yo le digo que quiero previsualizar lo que voy a hacer, le digo quiero que gire alrededor de ese objeto, que en este caso es circunferencia, 360 grados, y me haga la proporción, digamos que también a 10, ¿cierto? Le digo copiar y después le doy la combinación de teclas control D. Y ya tenemos, digamos que el concepto. Fíjense que ya hemos aprendido a utilizar técnicas, ya ustedes entran a resolver pues, la parte conceptual de su propuesta para su sistema de información. Entonces muchachos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video tutorial para poder trabajar los mockups y las páginas de RAR. Una feliz tarde, noche, día, según el momento en el que lo estén viendo.